en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, esta es nuestra clase número 4 acerca de lo que es la sanidad en Cristo. Vamos a tocar un tópico, varios, pero el primero que vamos a tocar ahora es de qué tipo o clase de enfermedades nos libró Cristo en la cruz del Calvario. Esta es una interrogante que hay que darle respuesta precisa, concisa, certera, ya que se ha levantado, escuche bien, no un pensamiento de un hombre, sino de varias organizaciones a nivel mundial que han tomado una posición en relación a las sanidades de las cuales la Biblia menciona de que Jesús las llevó, dándole totalmente un desvío, pero totalmente un desvío a lo que está en la verdad bíblica. Y eso ha llevado a la gente a abandonarse en la enfermedad, hasta el punto que muchos han enseñado que Dios permite la enfermedad y que la voluntad de Dios es que estén enfermos. Inspirándose en el aguijón de Pablo, el caso de Timoteo, el caso de Job, que eso lo vamos a estar explicando ahora en este estudio. ¿Qué es el aguijón de Pablo? Cuando la Biblia te habla del aguijón de Pablo, ¿a qué se está refiriendo? Esta interrogante surge porque hay quienes enseñan que las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter espiritual. Que sí es verdad que Cristo llevó nuestras enfermedades, pero son enfermedades espirituales. Vamos a ver. Concerniente al estado, son de carácter espirituales, concerniente al estado espiritual del hombre. Por lo tanto, no se tratan de enfermedades físicas. O sea, acá, según este pensamiento, la iglesia tiene que sobrellevar la enfermedad física porque Dios no se la llevó, o Cristo no se la llevó, o Dios no la puso sobre eso en la cruz del Calvario. Simplemente estamos hablando de enfermedades espirituales. Esa es la posición de esta escuela. Y que muchos piensan, organizaciones enteras mundialmente, ese es el pensamiento de ellos. Si analizamos Mateos capítulo 8, versos 16 al 17, las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter físico. De no ser así, ¿por qué en el libro de Mateos, cuando Jesús sanaba a los enfermos físicamente, hace mención de las enfermedades o de las sanidades? O sea, de no ser así. Entonces, repito, si analizamos Mateo capítulo 8, versos 16 al 17, las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter físico. De no ser así, porque en el libro de Mateos, cuando Jesús sanaba a los enfermos físicamente, hace referencia a Isaías 53. ¿Por qué? O sea, primero tienen que pensar en eso. Si las enfermedades solamente son espirituales, porque cuando Jesús sanaba las físicas, mencionaba Isaías 53 como una bendición. ¿Por qué? Hecho, realizado y dado en aquellos que se acercaban a Jesús. El texto dice, cito, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si hacemos un análisis de los dos pasajes antes mencionados, nos podemos dar cuenta que las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter físico y no se limitan a lo espiritual. Otros alegan que las bendiciones de sanidad que aparecen en Isaías 53 son solamente para los judíos por causa de los pactos que Dios hizo con la nación de Israel. O sea, esto es algo solamente para los judíos. Los gentiles no tienen nada que ver con esto. Sí, es verdad, o sea, está bien. Yo acepto que tienen que ver con enfermedades físicas, pero que eso se cumplió,
que es una profecía cumplida solamente en la nación de Israel, los gentiles no cumplen o no tienen participación en esta promesa o esta bendición. Vamos a ver hasta dónde eso es una verdad. Otros alegan que las bendiciones de sanidad que aparecen en Isaías 53 son solamente para los judíos por causa de los pactos que Dios hizo con la nación de Israel. Por tanto, los gentiles no estaban incluidos en los pactos. Si esto es así, si esto es una verdad, explíqueme entonces, ¿por qué Pedro en su primera carta dirigida a los creyentes ubicadas en el Asia Menor, compuesta en un 80% por gentiles y un 20% de judíos, pero eran gentiles el 80%, el apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu, los incluye en la bendición de sanidad? De ser las bendiciones únicas y exclusivamente para los judíos, Pedro no los habría incluido, y menos como inspiración del Espíritu Santo, para escribir tal verdad. El texto dice de esta forma, cito, y por cuyas heridas fuisteis sanados. ¿A quién le está escribiendo Pedro? A la iglesia que estaba en el Asia, que estaba compuesta del 80% de gentiles y el 20% de judíos. Bueno, si esto no solamente, si esto es para los gentiles, si esto es para los judíos y no para los gentiles, pues Pedro hubiese dicho, pues ustedes el 20% por cuya herida fueron sanados. Y los gentiles no te quedan pelando, te quedan por fuera, porque esto es por usted. Pero no es lo que dice la palabra, los incluye a todos. ¿Ok? Ahora, escuchen. Otros indican que fue una bendición que se desarrolló y tuvo cumplimiento en el ministerio de Cristo mientras estuvo en la tierra. O sea, maestro, las enfermedades no son espirituales. Está bien, ya me debatió eso. Me demostró que no es así, que son físicas. Y está bien, entendemos que son físicas y que son tanto para los judíos como para los gentiles. Eso es una verdad. Está bien, lo aceptamos. Pero explíqueme usted esto. Yo soy de los que creo. Este es otro pensamiento. Estamos hablando de 3 pensamientos que hay. Y que es necesario que usted los conozca para que pueda debatir, oiga, en el aspecto sano y defender la doctrina de la sanidad, del misterio de la cruz. Otros pensamientos que te enseñan que fue una bendición que se desarrolló y tuvo cumplimiento en el ministerio de Cristo mientras estuvo en la tierra. O sea, esto es mientras Jesús estuvo en la tierra, ya no sé, eso no se puede dar más. Si es así, entonces en estos tiempos tampoco hay perdón de pecado, porque ambos están incluidos en el paquete de la salvación. Así como Cristo te perdonó llevándose el pecado, así mismo llevó la enfermedad y sanándote. Es un hecho, es un paquete. Ahora, lo otro, Dios no es causante de la enfermedad. Usted tiene que entender esa verdad. Jamás y nunca, óigame bien, jamás y nunca usted podrá luchar en contra de una enfermedad cuando usted entiende, usted cree que esa viene de parte de Dios. O sea, si una enfermedad viene de parte de Dios, ¿quién puede luchar en contra de eso? Viene de parte de Dios. Dios te la puso, Dios te la dio. Gentes que te alegan desde los púlpitos que Dios prueba con enfermedad. Que la voluntad de Dios es que tú estés enfermo. Hoy, que Dios permite la enfermedad cuando los verbos permisivos no son aplicables a Dios teológicamente. Dios no permite, Dios causa las cosas. O las causó o no las causó. Dios no permite el hecho de que tú te enfermes. No es que Dios le permitió al diablo que te enfermases, sino que Dios no pudo evitar la enfermedad que venía sobre ti porque quebrantaste principios del reino, principios universales. Dios no lo puede evitar, ni siquiera lo puede evitar. No es que no lo permite, no es que lo permite, es que no lo puede evitar. Bueno, que Dios permitió que el diablo enfermara a Job. Bueno, eso lo vamos a explicar. Vamos a explicar el libro, lo estoy leyendo ahorita, por cierto, estoy haciendo un estudio preciso y conciso, leyendo el libro de Charles Swindoll acerca de la vida de Job, el patriarca. Estoy leyendo el libro de Job detenidamente, estudiándolo, los pensamientos de ese hombre, el patriarca, hermano, con una fe impresionante en el estado en el que cayó. Porque nosotros leemos el libro de Job allí, pero vaya la historia, estúdielo detenidamente por donde ese hombre pasó, el estar
el estar inclinado sobre las 10 tumbas de sus 10 hijos, de sus 7 hijos y sus 3 hijas, lleno de lepra, de garra, de sarna, que le llegaba hasta los huesos porque se rascaba con tiesto, allí sobre las tumbas de sus hijos llorando. Uno de los magnates en sus tiempos, multimillonario, con unas impresiones, con unas bendiciones impresionantes, y llega al estado de pobreza, de bajez, de todo, de desconsolación, de tristeza, de abandono, de todo. Y el hombre dice: aunque él me mate en el espero, yo sé que mi Redentor vive, porque Dios tiene poder para levantarnos entre los muertos. Una de las cosas que me impresionó cuando un pensamiento que Job dijo, yo nunca lo había leído. Dígame, cuando yo lo leí, dije: wow, ¿esto qué es? Job dice: ¿quién soy yo para contender en contra del Omnipotente, el que da órdenes para que el sol no sale y no sale? El que da la orden para que el sol no salga y no sale. O sea, Dios dice: el sol no sale y no salió. Ese es Dios. ¿Quién soy yo para contender en contra de él? No entiendo sus misterios, no entiendo nada, yo no comprendo nada, esta broma no entiendo nada, pero sé que mi Redentor vive. Entonces, lo que la gente no entiende es por qué Job pasó por allí. ¿Cuánto tiempo estuvo Job en esa persecución? Que según algunos historiadores, Job no estuvo más de 9 meses en eso. No fueron años y años y años que Job estaba con la sarna. No. Un tiempo para la gente que se cree los Job de este tiempo. No, yo soy el Job del siglo XX, pero estos Job de ahora son raros, que se enferman y se mueren. Estos nunca sanan, aquel no, que esto enfermó, Dios lo sanó y lo prosperó. Estos no, se mueren. Bueno, eso lo explicamos después. Dios no es causante de la enfermedad. Óigame, Dios no es causante de la enfermedad. Hay 3 formas. Sola, oiga bien esto que le voy a presentar este pensamiento. Te va a quedar pero bendito. Vamos a aplicar el guión de Pablo, ahorita vamos a entrar en esto. Hay 3 formas como el ser humano puede alcanzar sanidad para el cuerpo. 3 formas. 1, a través del sistema inmunológico. ¿Quién lo puso en el cuerpo? Dios. Es contraproducente, no es aceptable, no está en la lógica, es una paranoia en Dios, en el pensamiento de Dios, que Dios ponga el sistema inmunológico como sistema de defensa en contra de los agentes patógenos que pueden entrar en el cuerpo, y que ese Dios que puso un sistema de defensa para contrarrestar la enfermedad te está enfermando. ¿Usted está acá? No sé para qué pusiste el sistema inmunológico para defenderme de la enfermedad. Si me vas a estar enfermando, aquí no hay un sistema inmunológico que pueda con esto. ¿Está claro? No, pero Dios es loco. Dios es lunático, Dios es un borracho, un lunático que está en el cielo tirando patas y mordicos por todas partes, y Dios hace lo que le da la gana, porque Dios dio, Dios quitó. Eso es lo que dice Job, pero estaba pelado con lo que dijo, después le explico por qué. Recibimos de Dios el bien, el mal no vamos a recibir. Según Job, de Dios vienen cosas malas, también se equivocó, después le voy a explicar por qué. Entonces los evangélicos se inspiran en el libro de Job, en lo que Job dijo, de lo que Moisés escribió, porque el que escribió el libro de Job fue Moisés. Y se inspiran en eso, y a su nombre gloria. Dele por allí. Es el evangelio todo machacado, maltratado, contraproducente, que viven los cristianos, confundidos, con incógnitas, con preguntas que no tienen respuestas. Y Dios en el cielo queriendo mostrarle a la iglesia la verdad, las verdades verdaderas, absolutas, de lo que es su carácter, su voluntad. Pero no hay quien enseñe estas verdades porque no hay quien estudie. ¿Ok? Primero, a través del sistema inmunológico. Segundo, a través de la ciencia médica. Y tercero, a través de una intervención divina, lo que se conoce como un milagro o sanidad. Si hacemos un análisis, las 3 proceden de Dios. Oído, las 3 proceden de Dios. Maestro, que está malo ir al médico. No. Que ir al médico es falta de fe. No. Es más, al revés. Para ir al médico hay que tener fe. Porque cuando te pongan la receta vas a pegar el grito al cielo. ¿Aló? Y cuando te cobran la consulta vas a pegar. No, haya que fe. A través del sistema inmunológico, a través de la ciencia médica y a través de una intervención divina, lo que se conoce como un milagro, una sanidad. Milagro, una sanidad. ¡Tum! Corazón que está perforado, que está partido, que tiene grietas por infartos que dieron,
Un hombre que ya no tiene esperanza de vida, que ya está listo ya para, cardiológicamente hablando, usted no tiene remedio, usted lo enviaron para su casa, usted lo que está es para acostarse, evitar cualquier tipo de fuerza por un infarto que viene. De pronto amanece con un corazón infantil, corazón de un niño del tamaño del puño, corazón que tenía una cardiopatía extrema, y de pronto amanece el corazón como el puño, como su puño, como el tamaño de su puño, sanado. Porque si Dios, el mejor cardiólogo del mundo se llama Dios, aló, por favor, es el mejor cardiólogo del mundo. Usted que me está viendo ahora a través de este video, le tengo una información, independientemente del tipo de enfermedad que te haya dicho la ciencia que tenga que ver con tu corazón. Dios tiene poder, lo es, Él hizo tu corazón, Él conoce perfectamente cada ventrículo, cada músculo, cada arteria, cada vena, Él conoce todo, sabe todo. Lo peor de esto es entrar en pánicos, porque agudizas el mal, entrar en pánico y te abandonas en un valle de sombra de muerte y te despides cuando hay muchas cosas que Dios tiene que hacer contigo todavía. Sistema inmunológico. Vamos a analizarlo cada uno de ellos. Dios lo puso en el hombre como propiedad del cuerpo, como sistema de defensa. El sistema inmunológico, también llamado sistema inmune, es el método corporal cuyas funciones primordiales consiste en destruir los agentes patógenos e infecciosos. La responsabilidad del sistema inmunológico es enorme y debe presentar una gran diversidad con objeto de reaccionar de forma adecuada con los miles de antígenos en contra de los patógenos o agentes infecciosos que pueden invadir el cuerpo. Aún no se conocen en su totalidad los mecanismos fisiológicos complejos implicados en el sistema. Aún no se conoce esto. En el sistema inmunológico. Es algo que está en el cuerpo del ser como un misterio, como prueba que esto tan complejo solo pudo venir de Dios. La investigación médica continúa en el estudio de este sistema de defensa sin tener explicación, porque viene de Dios. Mis hijos, en relación al mal producto de la caída del hombre, en el deterioro del sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico se deteriora por completo cuando el hombre cae en el huerto del Edén. Oiga, esto es una locura, reprendo al diablo. ¿Cómo me atrevo a decir eso? Una de las causas por la cual Jesús no se enfermó es que el sistema inmunológico en Jesús funcionaba el 100%. Jesús no venía de la descendencia de Adán. Jesús no era un ser caído. Jesús venía de Dios, hijo de Dios. El verbo se hizo carne, pero en esa carne funcionaba el sistema inmunológico completo, absoluto, el 100%. Y cuando un agente infeccioso, cualquier patógeno tocaba el cuerpo de Jesús, inmediatamente moría. Porque en él estaba la vida. Dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, esa es la palabra. Entonces Dios tuvo que deteriorar el sistema inmunológico en Jesús en la cruz del Calvario, colocando el pecado primero para poder colocar la enfermedad, si no la enfermedad rebota. ¿Sabe cuánto se ha demostrado que el sistema inmunológico en el ser humano funciona un 20, 27, un 30% de lo que funciona el sistema inmunológico en el ser humano? Y con todo eso mira cómo defiende el sistema, nos defiende de múltiples enfermedades. ¿Cómo será si nosotros funcionase el sistema inmunológico al 100%? Por eso es que el SIDA es totalmente satánico, porque es una enfermedad que viene a atacar el sistema inmunológico, bajar la defensa para que cualquier agente infeccioso te pueda matar. Entonces, en relación al mal
producto de la caída del hombre, en el deterioro del sistema inmunológico se desarrolló lo que se conoce como los patógenos. Son agentes infecciosos microscópicos que son capaces de generar un daño o enfermedad en otros organismos de cualquier tipo. En relación al bien, mediante Dios como proveedor interesado en la sanidad del hombre, en nuestro cuerpo tenemos los llamados antígenos, que son sustancias que desencadenan la formación de anticuerpos que como sistema de defensa causan una respuesta inmunitaria. Los antígenos. Eso tiene que ver con el sistema de defensa, tiene que ver con el sistema inmunológico. Dios puso en el hombre el sistema inmunológico para que haya sanidad en él. No me venga usted a decir que Dios es enfermo, porque Dios te puso el sistema inmunológico y Dios te está enfermando. Las dos cosas no va a hacer Dios. Pero mira cómo a través del sistema inmunológico podemos obtener sanidad. Por eso es importante el que nosotros consumamos lo que llaman complementos vitamínicos para forzar y reforzar el sistema inmunológico en el hombre. Para que usted lo pueda reforzar el sistema inmunológico en él, en usted. 2, la ciencia médica. Segunda causa por la cual el hombre puede recibir sanidad, la ciencia médica. Esta que la ciencia reconoce en la rama de la farmacología que solo están como sistema de ayuda en lo científico, descubriendo un gran número de fármacos útiles para la sanidad, derivados de los minerales, plantas y animales, como procedencia de Dios. La ciencia médica no tiene en lo absoluto en el aspecto farmacológico propiedad para sanar. Solo descubren el cómo hacerlo y dan medicaciones de lo que ya Dios hizo. No se descarta que en una intervención quirúrgica la ciencia médica pueda producir sanidad parcial y en el mejor de los casos completa, pero creo que todo procede de Dios. Los fármacos son producto de las plantas, los animales y los minerales, y todo eso viene de Dios. O sea, toda la sanidad es producida por Dios, el sistema inmunológico es producido por Dios, los fármacos que es derivado de la creación de Dios, eso viene de Dios. Y vemos la tercera es la intervención divina. Lo que se denomina como milagros, que viene siendo la suspensión del curso ordinario de la naturaleza para que opere el poder sobrenatural de Dios. O sea, ¿qué es un milagro? Es la intervención, la suspensión del curso ordinario de la naturaleza para que opere el poder sobrenatural de Dios. Un cáncer, pues está avanzando en el cuerpo, el que se suspenda eso, que eso es el curso ordinario de la naturaleza, eso va a avanzar, se suspende eso y opera el poder sobrenatural de Dios y el cáncer se va. Se suspende el avance del SIDA y el cáncer se va. Todo eso se llama milagros, porque hay sanidades que son milagros, o toda la sanidad es un milagro porque hay una suspensión del curso ordinario de la naturaleza en la enfermedad. Toda enfermedad es un milagro, pero no todos los milagros son enfermedades. No todos las enfermedades, los milagros son hechos por enfermedades o por sanidades. Porque hay milagros que no tienen nada que ver con sanidad. Oigas esto. En cuanto a estas tres formas de adquirir sanidad, las tres proceden de Dios. Y debemos entender que todas las cosas que están en el propósito y la voluntad de Dios son buenas, agradables y de paso perfectas. Repito, son buenas, agradables y perfectas. Yo no veo nada de bueno, de agradable y de perfecto en un maldito cáncer que te esté matando. No veo nada. Para que hayan gente en nuestros púlpitos enseñando y diciendo a nuestra gente que la hermana Petra se fue con el Señor y de qué murió, de un cáncer. Oye, bonita cosa dice con el Señor. Qué tremendo transporte que usó Dios para llevarse a la hermana Petra, el cáncer. Es gracia. ¿Ah? Y
déjeme decirle algo, escuche. Yo soy de los que creo, bíblicamente hablando, soy de los que creo que usted no fue llamado a vivir, a morir de ningún tipo de enfermedad. Bíblicamente hablando. Si usted cumple con los principios del reino y los principios universales en cuanto a la higiene para comer y para cuidarse en cuanto al control, usted va a morir cuando Dios cumpla en usted su propósito en la tierra y Dios extraerá su espíritu y su alma del cuerpo. Esa es la muerte natural, donde Dios te va a decir tal día, prepárate porque vas a morir, vengo por ti. Y para ti va a ser un gozo que Dios te diga que viene por ti. Y no estar en una cama boqueando de un cáncer que te está matando en la próstata, de un cáncer hepático, boqueando en la cama de un SIDA, boqueando en la cama de un infarto, con una cardiopatía que no te puedes mover. Tú sabes a qué. No, pero fíjate. Todos los hombres que le sirvieron a Dios y se ajustaron a los pactos y los principios del reino de Dios murieron ancianos de larga vida. Dice, su vista no se cortó, su mirada no se cortó. Dice que Dios sanó toda la enfermedad de 2 millones de habitantes en el desierto. Dice que no hubo enfermos en su tierra, no hubo mujer que abortara, no hubo estéril. Y no hubo enfermos porque a todos los sanó. ¿A cuánto? A 2 millones de habitantes en el desierto. Sus vestiduras no se desgastaban, sus calzados no se desgastaban. Eso dice la Biblia. Eso lo hizo Dios con un pueblo que no había sido redimido. ¿Cuánto más por nosotros que ya Jesús llevó esta maldición en la cruz del Calvario? De algo tiene que morirse uno. Desgracia. Qué confesión tan desgraciada esta. ¿Cómo que de algo? Yo no voy a morir de nada. Yo voy a morir porque a Dios le place ya 20 conmigo. Ya terminamos el propósito en la tierra. Dios va a hablar conmigo. Yo me despediré. Hablaré con mi esposa si está viva. Si no se va primero que yo. Hablaré. Esposa dice, reprendo al diablo. Oye, hablaré con mi esposa, hablaré con mis hijos. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué es lindo, mis hijos? Escucha bien, lo bello. Morir dando mandamientos. Dice que José murió dando mandamientos y profetizando sobre sus huesos que entrarían en la tierra prometida. Entraron. O sea, morir dando mandamiento. Lindo, es hermoso. De algo tiene que morirse uno, ¿no? De algo no. Señores, en cuanto a estas 3 formas de adquirir sanidad, las 3 proceden de Dios. Y debemos entender que todas las cosas que están en el propósito de la voluntad de Dios son buenas, agradables y perfectas. Leamos los pasajes que los confirman. Romanos 12:2. Transformaos, ¿qué? Transformaos, cambien su forma de pensar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambien su forma de pensar. Porque al cambiar usted su forma de pensar en cuanto al sistema del mundo, al sistema del reino, y ustedes empiezan a pensar como piensa Dios. Por favor. Una hermana le decía a otra, no seáis boruta. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya es que eso no tiene que ver con eso. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, no tiene que ver con inteligencia, con poder entender o no entender las cosas. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que Pablo quiso decir es nosotros tenemos la misma forma de pensar que tiene Cristo Jesús. Cambia tu forma de pensar, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En los principios del reino, en los principios de Dios, en la voluntad de Dios, en el deseo de Dios, en los designios de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena, ¿la qué? La más o menos voluntad, la regular, no la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Santiago 1:17 dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda, ¿cuánta? Dígalo conmigo, ¿cuánta? Toda. ¿Y todo es qué? Todo es todo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Del Padre de las luces. Pila que estoy hablando del Padre de las luces, no de la tiniebla. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Santiago 1:17. Yo no veo nada bueno, agradable y perfecto en un cáncer, en cualquier tipo de enfermedad terminal, que te encierra en un cuadro fúnebre, que te encierra en un valle de muerte. No veo nada. Cada vez, mire, cada vez que usted se levanta en la mañana, usted tiene que levantarse con una esperanza de vida. Cada vez que usted se levanta en la mañana, usted tiene que entender que aunque sea el último día que usted va a estar en la tierra, para usted eso es vida, porque usted va a pasar de una vida a otra. Jesús en una de sus enseñanzas dijo, cito, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Ahora, si nosotros siendo malos, cuando dice nosotros, se está incluyendo él como para compartir la conversación, pero estamos entendiendo que está hablando de los hombres. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, la palabra malos significa si nosotros teniendo una naturaleza pecaminosa, siendo caídos en Adán, usted le sabe dar buenas dádivas a sus hijos, con todo y que en usted hay una naturaleza mala, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? O sea que Jesús, hablando con sus discípulos, les quiso decir, esto fue lo que le quiso decir. Aquí está el mensaje: ninguno de ustedes, por mucho que se esfuerce, podrá sobrepasar la bondad de Dios. Es decir, si como padre no tenemos el valor de colocar una enfermedad sobre nuestros hijos, ¿por qué le atribuimos a Dios una acción tan baja y misericordia y tan desgraciada? ¿Por qué no piensas tú como padre en cuanto a tus hijos? O sea, usted tendría el valor de agarrar una inyectadora con una sangre contaminada de SIDA e inyectar a su hijo con SIDA. A ver, ¿cuántos tienen ese valor? Les pregunto a los que están allá, me están viendo a través de la televisión el video. ¿Cuántos tienen ese valor? Ninguno. Porque entonces tú le atribuyes a Dios una acción tan degradante, tan desgraciada, tan inmisericordia, como decir desde los púlpitos que Dios permitió la enfermedad, o que Dios está permitiendo eso para probarte o para enseñar. Es lo que Jesús dice. ¿Quién puede ganar? ¿Quién puede sobrepasar la bondad de Dios? ¿Quién puede? Nadie. Si ustedes, siendo hombres caídos en Adán, les saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre, que en Él no hay maldad? En Él no hay sombra de maldad. No hay nada de eso. Señores, sobre el único ser humano, escúchame bien esto, sobre el único ser humano donde Dios puso la enfermedad para no cargarla sobre nosotros, fue sobre su propio Hijo, según Hebreos 6:6. Sobre el único ser humano, con todo el dolor que le pudo producir a Dios, el cual Dios puso la enfermedad, fue sobre su propio Hijo, para no ponerla sobre nosotros. Uno de los argumentos que tienen los que enseñan que la enfermedad viene de parte de Dios es el conocido aguijón de Pablo. Vamos a estudiarlo. Que ha sido transmitido a la iglesia por generaciones, sin darse cuenta que dicha enseñanza va en contra de la misma naturaleza de Dios. El aguijón de Pablo. Vamos a ver qué es esto. Vamos a estudiar en forma detallada algunos factores que nos darán una clara visión acerca del aguijón de Pablo. Vamos a ver qué es. En segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 1 al 9, Pablo habla acerca de un aguijón en la carne, el cual le causaba muchas aflicciones. Según este pasaje antes mencionado, aunado a Corintios 2, 3, 5, segunda a Corintios 10, 10, Gálatas 4, 13, 16, Gálatas 6, 11,
Algunos han afirmado que Pablo sufría de una enfermedad crónica en los ojos que le dejaba ciego, le hacía débil y le daba una apariencia repulsiva, y que dicha enfermedad es producto del resplandor de la luz que lo escandiló cuando tuvo el encuentro con Jesús camino a Damasco. Vamos a ver. Esto es lo que tradicionalmente se ha enseñado. Pablo tenía oftalmia crónica. El aguijón era un problema en los ojos. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Hasta dónde esto es verdad? Vamos a ver dónde está la verdad de Dios. Vamos a ver si es que Dios, cuando produce sanidad, la deja a la gente medio sorocha, para que la gente se defienda ahí para adelante, vea. Vamos a ver cómo es esto. Porque esa es la mentalidad que tiene, oiga, esa es la mentalidad que tiene la iglesia de Dios. O Dios te sana o no te sana, chico. Punto. Eso de que Dios te sane del corazón, pero tú andes recogiendo una ofrendita para comprar un marcapaso por si las moscas, eso está mal. Eso es, o te sanó o no te sanó. Eso de que Dios te levante la silla de ruedas y te deje muleta todo choreto, esto no funciona. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Óigame esto. Esta posición se ha usado a menudo como un argumento contra la fe en la sanidad divina. Y también para tener base y resignarse a una enfermedad y no luchar contra ella. Pero analicemos algunos aspectos que niegan tales afirmaciones. O sea, la gente se recuerda en el aguijón de Pablo. Si Pablo sufrió, si tuvo un aguijón y una enfermedad, ¿quién soy yo para no tenerla? Ya, espérate. La expresión aguijón en la carne no se usa ni siquiera una vez en el Antiguo o Nuevo Testamento para hacer referencia a la enfermedad, sino como una ilustración a la persecución. Cada vez que la expresión es usada en cualquier parte de la Biblia, cual aguijón en la carne, se señala específicamente el significado del aguijón en la carne. Por ejemplo, en Números 33:55, Moisés dijo a los hijos de Israel antes de entrar en la tierra de Canaán, esto se lo dijo Moisés a los hijos de Israel antes de entrar en la tierra de Canaán. Vamos a ver qué dijo. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Según este pasaje, las Escrituras claramente nos dicen que los aguijones en los ojos y las espinas en los costados eran los habitantes de Canaán, y no se refiere a ningún tipo de enfermedad. Óigase bien, que en ninguna parte de la Biblia, cuando te hable de un aguijón, que te menciona el término aguijón, te habla, te lo adjudica o te lo relaciona con la enfermedad, sino con un ataque, con una persecución. Bueno, si esto siempre ha sido en toda la Biblia así, ¿por qué me tienes entonces que adjudicarme el aguijón de para una enfermedad? ¿Por qué no una persecución, como siempre se ha venido enseñando o como siempre se ha aplicado? Según este pasaje, las Escrituras claramente nos dicen que los aguijones en los ojos y las espinas en los costados eran los habitantes de Canaán y no se refieren a ningún tipo de enfermedad. Vamos a ver. 8 años más tarde, Josué también dice en el capítulo 23 con relación a las naciones paganas en Canaán, cito: serán como azotes para vuestros costados y espinas para vuestros ojos. De esta forma vemos nuevamente que los azotes en sus costados y los aguijones en sus ojos eran los cananitas y no ojos o costados enfermos. Fíjate bien, no ojos ni costados enfermos. ¿Está hablando de eso? Ay, mamá. En el caso del apóstol Pablo, no se escapa de esta verdad. Él mismo, en forma precisa, declara que el aguijón, ¿quién? Pablo da testimonio y declara
en forma precisa que el aguijón en la carne era el mensajero de Satanás. Oiga el término mensajero de Satanás. Y se me fue dado un aguijón en la carne, coma. ¿Cuál es, Pablo? ¿Cuál es el aguijón? Un mensajero de Satanás. Vamos a ver qué el término mensajero significa del griego. ¿De qué está hablando? Si es una consecuencia, si es una causa, es un ente, es una enfermedad. ¿De quién está hablando? Debemos tomar en cuenta que el término ángel en las traducciones bíblicas nunca es utilizado ni es aplicable a una enfermedad, sino a un ente moral libre. Tampoco dicho término era utilizado para hacer referencia a circunstancias o cosas. Por lo tanto, según este principio gramatical, no se debe utilizar el término ángel para hacer referencia a la enfermedad. Porque Pablo te dice que fue un ángel. La palabra mensajero es el término ángel, ángelo del griego. Y es un ángel mensajero del diablo que viene para causar persecución a Pablo por causa de las revelaciones. Entonces, el término mensajero, que es ángel, no se le debe atribuir a circunstancias o cosas como enfermedades, sino que es un ente moral libre. Que tampoco dicho término, que ángelo o ángel, mensajero, era utilizado para hacer referencia a circunstancias o cosas. Por lo tanto, según este principio gramatical, no se debe utilizar el término ángel para hacer referencia a la enfermedad. Por esta causa y por lo dicho al principio, algunas versiones bíblicas lo traducen textualmente como sigue. Cito: me fue dado un ángel del diablo o un emisor de Satanás. Así es el texto. Un ángel del diablo o un emisor de Satanás. Con esto damos por descartado que el aguijón de Pablo fuera una enfermedad. El apóstol lo presenta como un mensajero, ángel del diablo, el cual le causaba resistencia. Por otro lado, el término abofetear, oído bien, presta atención porque a la gente le vive pero no estudia. Se me fue dado un aguijón en la carne. ¿Cuál es el aguijón, Pablo? Un ángel del diablo, un mensajero de Satanás. ¿Para qué, Pablo? Para que me abofetee. ¿Qué significa abofetear? Vamos a ver qué significa abofetear. Por otro lado, el término abofetear, que aparece en el pasaje en relación a la persecución de tal aguijón, es coláfiso, que indica golpear con el puño en una forma seguida. Es decir, abofetear significa dar golpe tras golpe, como cuando las olas golpean contra el barco. De acuerdo a esta observación y la versión de Moiffer, lo traduce como sigue: el ángel de Satanás lidiando golpe tras golpe. No dice para que me abofetee, sino el ángel de Satanás lidiando golpe tras golpe, ya que abofetear se refiere a recibir golpes repetidos. Vamos ahí. No me pierdan la ilación del pensamiento. Usted que me está viendo por este programa, el televisor, por el video, no me apague el televisor. ¿Qué es? Si las bofetadas que Pablo recibió se refiere a una enfermedad, según las características del término abofetear, deberían ser muchas enfermedades o la misma enfermedad repitiéndose muchas veces. Entonces Pablo pasó toda su vida enfermo, porque está hablando que el mensajero lo abofeteaba. El término es golpe tras golpe, es una persecución continua que venía sobre él. Entonces, si es una enfermedad, quiere decir entonces que Pablo se la mantenía enfermo, porque es una abofetear significa algo que no lo suelta nunca, sino que siempre está dando golpe tras golpe. La palabra abofetear también se puede entender como asolar, perseguir, instigar, que es el sentido que Pablo le da al término debido a las intensas persecuciones. En el momento de la conversión de Pablo, de acuerdo, la palabra abofetear, repito, la palabra abofetear también se puede entender como asolar, perseguir, instigar.
que es el sentido que Pablo le da al término debido a las intensas persecuciones. En el momento de la conversión de Pablo, Jesús le dijo a Ananías acerca del porvenir de Pablo. Porque yo le mostraré, le dice Jesús a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ay, mamá. O sea, esto no es fácil, mis hijos. Inventarse un pastorado, esta broma no es fácil. La gente que se empeña y quiere ser pastor, la gente que se empeña y quiere ser pastor no sabe en el meollo y en el problemón que se está metiendo, porque esto no es fácil, esto es pa' macho, hermano. Esta broma es pa' macho. Esta gente que está pastoreando, que vive una vida light, que no tienen persecuciones, que no tienen tentaciones ni tienen persecuciones, y podrán tener tentaciones porque las tentaciones vienen no solamente del diablo, sino la misma vida te presenta las tentaciones. No solamente van a venir mujeres de parte de Satanás inspiradas o influenciadas, porque la influencia es satánica y la inspiración es divina, influenciadas por el diablo para que te hagan caer, sino que normalmente por las circunstancias que te da, pues le vas a caer bien a uno y generalmente por los otros sin que el diablo le diga nada. Entonces las tentaciones vienen del diablo y vienen porque el mundo te las presenta o te presenta la oportunidad para caer. Pero viene el ataque cuando viene de Satanás. Cuando un ministro está pastoreando y vive un pastorado light, no tiene ataque, no tiene problemas económicos, de enfermedades, problemas con sus hijos, pues que vienen, que van a venir. Los problemas pueden venir. Y ya Satanás puede influenciar a tus hijos para que traigan problemas en contra de ti. Pero si tus hijos están bien evangelizados, bien orientados en la verdad, en el reino, no se van a dejar llevar. Va a venir problemas económicos, porque tú sabes que Dios es tu fuente. Enfermedades, sabes que Dios es tu sanador. Entonces, esa gente que está viendo un evangelio light o que está en un ministerio light, que no tiene ningún tipo de ataque, es porque no están afectando las tinieblas, porque no están comprometidos con la luz. Simplemente están optando para su propio reino, su pastorado. Tienen un reino a ellos mismos. Señores, Pablo, escuche esto. Pablo declara una lista de ciertas persecuciones y situaciones difíciles, las cuales voy a describir, y que a su vez está haciendo referencia sin lugar a duda a las bofetadas, instigadas por el ángel de Satanás con el aguijón, contra el aguijón. Vamos a explicar por dónde pasó Pablo. Vamos a explicar por dónde. Vamos a ver. Pablo dice: además de las afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, en deshonras, en mala fama, entre engañadores como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin números, en cárceles, en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio. Un día y una noche he estado como náufrago en alta mar, en camino de peligro, muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de la minación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en desnudez, ayunos, en fríos, en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como el escorio del mundo, el desecho de todo, hasta hoy recido. ¿Quién pasó todo esto? Pablo. ¿Qué ha pasado usted? Nada. Y cualquier cosita se lo lleva a tierra. Abandonan a Dios. ¿Pero qué está hablando? O sea, usted me viene a decir a mí que usted está siendo perseguido por Satanás y que tiene una persecución satánica y que Satanás lo está a usted, porque una cosa es la tentación y otra cosa es la persecución, es el ataque. Satanás te tienta y si no caes en la tentación te ataca. Satanás tentó a Jesús en el desierto y como no pudo con la tentación lo atacó en el Getsemaní y toda la vida. Usted me viene a decir a mí que Satanás te está presentando una serie de persecuciones. Yo quiero conocerte, yo quiero saber qué estás haciendo para Dios. Porque si tú no estás haciendo nada para Dios y me vienes a decir a mí que Satanás te está atacando, ¿tú crees que Satanás va a perder tiempo en un vago? Satanás va a venir a atacar a alguien que no está haciendo nada por Dios, por favor.
Señores, ¿quién, sino el ángel de Satanás, puede ser el responsable de todos estos sufrimientos? Por todo lo analizado debemos aceptar que el aguijón de la carne no era ningún tipo de enfermedad, sino las persecuciones y afrentas que venían de parte de Satanás por causa del desarrollo del ministerio de Pablo en las revelaciones e iluminaciones que había recibido. Ay, mamá. Otra de las tradiciones que debemos descartar es la versión según la cual dicen en una forma específica que el aguijón de Pablo era una enfermedad en los ojos, un género de oftalmia crónica, tomando su fundamento en pasajes que voy a describir para que hagamos un análisis de cada uno de ellos y veamos su significado. Vamos a ver. Pablo dice en Gálatas 4:13, ¿sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciaste ni desechaste? A causa de una enfermedad del cuerpo. El caso de Gálatas 4:13-15 parece probar a primera vista que Pablo estaba enfermo y sufriendo de una infección en sus ojos. El texto original lo reza de esta forma: no nos dañaron en la casilla de reina. Dice así: a través de la debilidad de la carne os prediqué, y a pesar de vuestra prueba en mi carne no me desechaste. Debilidad de la carne, dice el texto en el griego. Casero de rey, discípulo de Valera, enfermedad del cuerpo. Mentalidad católica. Pablo estuvo enfermo. Llevan a Pablo a un estado de conmiseración, pobrecito el apóstol, para que sea más santo. Para que sea más santo. ¿Ya? El sufrido. Ay. No negamos la posibilidad de que Pablo haya tenido cualquier tipo de enfermedad y por esta causa haya predicado bajo esta situación. No obstante, sí negamos rotundamente la posibilidad de que Pablo haya hecho de la enfermedad un estilo de vida o un instrumento de conmiseración. Lástima, como muchos lo han entendido y de paso lo han hecho. Maestro, Pablo se enfermó. Pues es Pablo. El problema de Pablo, mi vida está en Dios. Mi ejemplo es Jesús, no Pablo. Busque usted la enfermedad en Jesús. Nunca, porque tengo una enfermedad yo. Ahora, yo no descarto eso. Lo que sí descarto es que usted no luche en contra de la enfermedad. Que usted se resigne a ella. No, usted rechácela. Aló, escuche esto. Gálatas 4:15. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. A continuación haremos un análisis de ciertas declaraciones para descartar esta falsedad de que Pablo estaba en un estado de conmiseración, enfermo, daba lástima por todas las calles de Jerusalén, Damasco. Vamos a ver. A continuación haremos un análisis de ciertas declaraciones para descartar esta falsedad. El caso de Gálatas 4:13 parece probar a primera vista que Pablo estaba enfermo y sufriendo de una aflicción en sus ojos. Vamos a ver. El texto original lo reza de esta forma: a través de la debilidad de la carne os prediqué, y a pesar de vuestra prueba en mi carne no me desechasteis. Repito, no negamos la posibilidad de que Pablo haya tenido cualquier tipo de enfermedad y por esta causa haya predicado bajo esa situación.
No obstante, sí negamos rotundamente la posibilidad de que Pablo haya hecho de la enfermedad un estilo de vida o un instrumento de conmiseración como para dar lástima, como muchos lo han entendido y de paso lo han tomado como argumento para resignarse y entregarse a la enfermedad. Otra de las cosas que no podemos aceptar y que no lo vamos a aceptar es fundamentarse en Gálatas 4:15 para afirmar que Pablo sufría de una oftalmia crónica. Dice el texto: porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. En este pasaje, Pablo no está haciendo referencia a un trasplante de ojo. No está hablando de eso. En el argot cultural, en una ilustración que Pablo presenta de la disposición de los Gálatas de hacer cualquier cosa humanamente posible por causa del amor y el aprecio que sentían por él. Por otro lado, en Gálatas capítulo 6, verso 11, no está haciendo referencia a una especie de ceguedad leve que Pablo tenía como consecuencia del resplandor de la luz que recibió cuando iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia. Pasemos a analizar ahora el pasaje. Dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ve, hermano, cuán grandes letras. Pablo estaba ciego y tenía que hacer la letra grande, la O grande, la P grande, porque estaba ciego. Grandes letras, la letra grande, estaba ciego. Qué tremenda teología, ¿no? Estúpida ahí. Pero es que usted se ríe, pero es que lo han dicho, han tomado los púlpitos nuestros mejores predicadores para hablar de esta estupidez, hermano. En relación con este texto, el término grandes letras no se dijo por causa de una ceguera que tenía el apóstol. ¿Por qué lo sabemos? Porque el vocablo usado del griego fue pédico, el cual no encierra dichas características. El término grandes letras es una expresión que indica el énfasis, el esfuerzo, la entrega, el carácter, la disposición con que se escribieron las cosas. O sea que cuando Pablo dijo con cuán grandes letras son que escribo esto, lo que Pablo quiso decir es: mire que se los escribo con énfasis, con esfuerzo, con entrega, con carácter, con disposición, con anhelo, con ahínco, con entrega. Eso tiene que ver con grandes letras. No que Pablo tenía que hacer la O grande y la P grande porque estaba ciego. ¿Aló? Usted se ríe, pero la gente dice así. Pero hay quienes afirman en una forma equivocada que la expresión grandes letras es aplicable al tamaño de la letra que Pablo utilizó como escritor por causa de la ceguera que padecía, lo cual es totalmente falso según lo que hemos analizado. Además de esto, tenemos por testimonio bíblico que cuando Dios hace una obra, Dios la hace completa y perfecta. Marcos 8, 22, 25. Nos da testimonio, Marcos 8, 22, 25 nos da testimonio de la perfección de Dios en la sanidad en el ministerio de Jesús mediante el Espíritu Santo. Vamos a ver. Vino luego a Betania y le trajeron un ciego y le rogaron que los tocasen. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, escupiendo en sus ojos, porque la palabra escupir es maldecir. Ahí maldijo la enfermedad. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo andar. En otras palabras, Jesús, yo veo borroso, no veo muy bien. Luego dice la Biblia que Jesús le dijo: buscaste un bastón y un perro, porque yo por vos no puedo hacer más nada. Te voy a dejar medio sorocho ahí comentar, por lo menos algo es algo, peor es nada. Oíste, anda por tu casa y cuidado de tropezar con la pared, pero buscaste el perro, que sea bueno. No dice así. Dice: luego le puso otra vez la mano. ¿Cuándo? Otra vez la mano sobre los ojos. E hizo que mirase y fue restaurada su vista y vio de lejos claramente a todo. Le pregunta Jesús: ¿ves ahora?
ahora sí veo perfectamente bien. Esto indica que cuando Dios hace una obra la hace completa. Eso de que Dios te sane el corazón para comprar tu marcapaso si la mosca, eso no es bíblico. De que Dios te levantó de la silla de ruedas y te dio el muleto, eso no es bíblico. ¿Aló? Observa que Jesús no dejó la sanidad a medias, la sanidad fue completa. Esto indica que cuando Dios hace una obra la hace completa y perfecta. Díganme a eso. No hay razones para creer que Dios sanó a Pablo a medias. No hay razones. Según el relato bíblico, Pablo recibió la vista por completo. Su sanidad fue instantánea y absoluta. El pasaje dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Hechos 9:18. En lo personal no creo que Dios haya sanado a Pablo a medias para dejarlo en la enfermedad con el fin de que se manifestase en casos fortuitos o casuales como medio de castigo. Tú sabes, cuando Pablo se quiere descarriar, le tiro la enfermedad del muárgano para que no se descarrie. No, en conclusión, con relación al aguijón, no hay fundamento bíblico para apoyar que el aguijón de Pablo era una enfermedad. Wow. Nuestra próxima clase continuaremos con el estudio. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, jesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.